A reading. Lectura del libro de Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: Esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de las esclavas fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A reading from the second Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. brothers and sisters, Hermanos, that I, Paul, para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás, que me apalea para que no sea soberbio. 3 veces le he pedido al Señor verme libre de él y me ha respondido: my grace, Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. I will rather boast Por eso muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus departed from there and came. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. When the Sabbath came, Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús le decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Verbum Domini. Today, in the second reading, we hear Hoy en la segunda lectura escuchamos acerca de la espina de San Pablo en la carne. La dificultad, el sufrimiento que tenía es una imagen muy vívida. Si at around recuerdo bien, cuando era joven estaba trabajando a thorn, like a briar or something in your hand, en and casa you y can't hold anything, you can't grasp anything, or you might se me metió una astilla barefoot, you en la step on piel, some glass or something, and o a veces cuando uno es niño y pisa un pedacito de vidrio en la casa, mientras esa cosa esté metida en la carne, uno no puede caminar bien. it's a great image Es una muy buena imagen para nuestras dificultades y debilidades. La forma en que nos retiene nos impide depender de nosotros mismos, la autosuficiencia. Esta es la segunda carta, capítulo 12, del 7 al 10. Y en la primera parte del capítulo 12 escuchamos que Pablo había tenido visiones. En este capítulo escuchamos que 14 años antes había sido llevado al tercer cielo, al paraíso, y que había escuchado cosas que no se pueden contar. Así que probablemente los estudiosos piensan que esto fue 10 años después de su experiencia en el camino a Damasco. Pero estas son otras revelaciones, las más profundas que ni siquiera puede comunicar. Él dice que él evita hablar de estas revelaciones, de haber sido llevado al cielo para que nadie piense más de él que lo que ve y escucha de él, que puede incluso causar distracción de su prédica del Evangelio, que es necesaria para la salvación, o para que no se vuelva soberbio por los talentos que ha recibido. Así que él dice, para que no tenga soberbia me han metido una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apalea para que no sea soberbio. No escuchamos específicamente de qué se trata esta espina.
en la carne. Algunos piensan que puede tratarse de su mala vista. Aparentemente tenía dificultad para ver. Puede ser la oposición a su ministerio, aquellos que siempre se oponen a él y le causan dificultad, o puede ser un apaleamiento directo de Satanás. No sabemos específicamente de qué se trata, pero creo que al leer esto nos ayuda a aplicar esta enseñanza acerca de depender de en la gracia de Dios en nuestras propias vidas. No sabemos específicamente, así que ustedes pueden utilizar esto como una oportunidad para confiar en el Señor. Él escribe, 3 veces le he pedido al Señor verme libre de él. En la verdadera oración, al pedir ayuda en esto que sufre, él recibe la revelación que le dice, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él está conforme con las debilidades y oposiciones. Él acepta estas dificultades del Señor en el mundo porque puede confiar en el Señor. Son oportunidades para que Cristo obre en su vida y en nuestras vidas. El Papa Benedicto, al escribir acerca de San Pablo, dice en un pasaje en particular que el Señor no nos libra de los males, sino que nos ayuda a madurar en los sufrimientos, dificultades y persecuciones. Creo que es bueno que recordemos esto. Tratamos de huir de situaciones que nos desafían. Tratamos de separarnos de las cosas en lugar de ver la senda de Dios a través de ellas, en lugar de verlas como oportunidades para depender de la gracia de Dios y para madurar, para crecer, para desarrollar carácter en lugar de escapar a algo más, a una distracción. Es un llamado a depender de Dios, en especial en la oración. Tenemos que tomar estas cosas a la oración. Pablo le pide al Señor que lo libre 3 veces, le ruega en la oración. Nosotros tenemos que tomar nuestras dificultades a la oración y es una oportunidad para depender y confiar en Él. Y a menudo creo que cuando tenemos muchos miedos, simplemente al llevarlos a la oración y decir, Jesús, en ti confío, puede ser una manera de superar ese temor y seguir la guía del Señor en nuestras vidas. Él escribe en Filipenses 3:14, podemos hacer todas las cosas en aquel que nos da fuerza. Podemos hacer todas las cosas, cualquier sea el plan de Dios en nuestras vidas, a lo que nos está llamando a hacer. Quizá nos preocupamos porque no podemos hacer algo, pero podemos hacer todas las cosas. Él nos da la gracia para hacer las cosas si confiamos en Él, si dependemos de Él para tener esas fuerzas. Juan Pablo II en 1987 estaba charlando con los sacerdotes de Estados Unidos y les estaba instando a que recen ante el Santísimo Sacramento. Les instó a que ofrezcan sus sufrimientos, les instó también a que busquen medios y remedios humanos para sus dificultades y problemas, que no se trata solamente de lo espiritual, de sufrir con Cristo, hay soluciones humanas que tenemos que buscar, pero Él les dijo, Dios puede utilizar nuestra debilidad tan fácilmente como nuestra fortaleza para lograr su voluntad. Si nos presentamos y damos nuestro fiat, damos nuestra obediencia, Dios puede utilizar nuestras debilidades tan fácilmente como nuestras fortalezas. Si confiamos en Él y mantenemos la mirada fija en su plan, Él utilizará cualquier problema que estaremos atravesando. San Pablo, la palabra que recibe del Señor es, mi gracia basta para ti. La fuerza se realiza en la debilidad. Te basta mi gracia, le dice.
y mi gracia es necesaria. Hace poco estaba leyendo a Santo Tomás de Aquino, algunas de sus enseñanzas sobre la gracia, y él formula una pregunta acerca de la necesidad de la gracia. Esas son algunas de las cosas a las que él dice acerca de cómo la gracia es necesaria en la suma. Primero que nada, la gracia es necesaria para nuestra existencia y nuestra capacidad de obrar. Para cualquier cosa que hagamos, requerimos la gracia de Dios. Necesitamos la vida sobrenatural. Necesitamos su gracia para amar a Dios, para cumplir los mandamientos. El llamado a la perfección que escuchamos en el Sermón de la Montaña. Es necesario que esa caridad, que es el amor a Dios y amor al prójimo, que es perfección en la vida espiritual, esa caridad tiene que ser derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No podemos merecer nada en la vida espiritual sin la ayuda del Señor. Necesitamos su gracia, incluso para prepararnos para recibir la gracia, para mover nuestra voluntad, para vernos atraídos a lo bueno, para salir del pecado, para evitar el pecado. Él dice, incluso la gracia de la perseverancia final. No podemos merecerla. Tenemos que pedirla durante toda nuestra vida. Por eso rezamos en el Ave María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Le rogamos a la Virgen para que nos ayude a perseverar. Así que dependemos totalmente de la gracia del Señor. Y a veces la vida, especialmente en el mundo occidental, podemos tener la ilusión de la autosuficiencia. Podemos tener la ilusión de que las cosas están seguras, de que podemos depender de este mundo, pero es pasajero, no puede sostenernos, no puede realizarnos. Dependemos radicalmente de Dios en su gracia en todo momento. San Pablo nos enseña hoy que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. En lugar de escapar de esa debilidad, hemos de verla como una oportunidad para invitar a Dios a que venga a fortalecernos, para que tengamos vida en nosotros, para que Él nos guíe y entonces podemos todas las cosas. Nuestra debilidad es una oportunidad para Dios, es una oportunidad para que confiemos y dependamos de Él. Y a menudo ofrezco ese consejo durante la confesión, no porque yo sea sabio, sino porque esa es la respuesta, depender de Dios para superar el pecado. Los autores espirituales nos dicen que experimentemos nuestras debilidades para enseñarnos que dependemos de Dios. Si queremos superar el pecado, si queremos perseverar, debemos tener esa fe y confianza en el Señor. Y entonces su poder obrará en nosotros, su poder se manifestará en nosotros.